En el día de la boda, la novia de infancia de James se quitó los vasos de vino nupcial de mis manos. Mientras se aferraba a James e insistía en beber con él, me sonrió y dijo: Daphne, ya me has robado a James. Ahora todo lo que quiero es tomar un vaso de vino nupcial con él. No es demasiado pedir, ¿verdad? Me volví a mirar a James, pero él evitó mi mirada. Él sonrió indulgentemente hacia ella y dijo: eres como una hermana para mí. Es perfectamente normal que bebamos juntos. No es necesario preguntarle a ella. La novia de infancia rió coqueta y le enlazó el brazo con el de él. Entonces James se inclinó y los dos tomaron el vino nupcial de una manera extremadamente íntima. La multitud comenzó a murmurar. Yo estaba allí parada, completamente decepcionada con James. Al notar el cambio en mi expresión, la novia de infancia de James se amedrentó y se escondió en sus brazos. Daphne, no me vas a golpear de rabia, ¿verdad? James frunció el ceño inmediatamente y me miró, advirtiéndome en voz baja: hoy es una ocasión alegre. No seas unreasonable. Mientras hablaba, se acercó, recogió el anillo de boda y intentó ponérmelo en el dedo. Di un paso atrás y dije calmadamente: ya has tomado el vino nupcial. Los que deben intercambiar los anillos de boda son ustedes dos. Mi retroceso fue tan obvio que la mano de James que sostenía el anillo de boda se congeló en el aire, y su rostro se oscureció rápidamente debido a mis palabras. Me miró fijamente con sus ojos oscuros, y su mirada estaba llena de descontento. Daphne, ¿qué quieres decir? Lo miré calmadamente y dije: no significa nada. Solo te estoy diciendo que he liberado el puesto de la novia. Ustedes dos pueden continuar con la ceremonia. En cuanto terminé de hablar, el rostro de James se puso aún peor. Me miró con una expresión irritada y perpleja. ¿Realmente tienes que crear un escándalo hoy? Toda esta gente está esperando. Si no cooperas, ¿qué pensarán de mí y de Mia? Después de decir esto por su cuenta, James dio un paso adelante y me agarró fuertemente el brazo. Me advirtió de nuevo en voz baja: Daphne, deja de tener esos pensamientos sucios. Mia y yo crecimos juntos desde niños. Siempre la he considerado como una hermana. Quizás Mia haya ido un poco demasiado lejos hoy, pero en última instancia no es un gran problema. En el futuro serás su cuñada. ¿No tienes ni un ápice de tolerancia? James me agarró tan fuerte que me apreté los puños de dolor. Levanté la vista para mirarlo, viendo la reprimenda en sus ojos como si fuera yo la que era unreasonable. Estaba tan enojada que me dolía el pecho. ¿Una hermana? Si Mia no sentía nada por James, ¿por qué se aferraría a él para beber el vino nupcial en una ocasión tan importante? Y en cuanto a James, si realmente la consideraba como una hermana, ¿cómo podría permitir que se comportara tan descuidadamente? Los dos estaban tan íntimos en público sin preocuparse por mi dignidad, haciéndome el objeto de los chismes y perdiéndome toda la cara. Es ya un acto de misericordia que no les diera una bofetada en el momento. ¿Por qué debería cooperar? Apreté los dientes y miré al hombre que había amado durante 3 años que estaba delante de mí. Soplé la ira en mi corazón y dije: suelta mi brazo. James sintió mi lucha, y el último vestigio de paciencia en sus ojos desapareció. Frunció el ceño con disgusto y me miró: ¿no te he explicado ya? ¿Por qué sigues discutiendo? ¿Realmente quieres hacer que la situación se descontrole al punto de que sea irreversible? Mia se acercó y fingió disuadirme: Daphne, deja de discutir con James. Él se levantó temprano esta mañana para preparar las cosas para la boda. Realmente te cuida. En realidad, es todo mi error. No me esperaba que te importara tanto esa pequeña interacción juguetona entre James y yo. Te pido disculpas. Por favor, no pongas a James en una situación difícil. Mia estaba acostumbrada a jugar el papel de víctima. En este momento, con los ojos rojos mientras hablaba, parecía que hubiera sufrido un gran agravio. James ya estaba descontento conmigo. Ahora, al ver la expresión de disculpa de Mia, en sus ojos instantáneamente apareció una expresión de lástima por ella. Mia, no tienes que disculparte con ella. Es su propio error ser tan sospechosa y ver todo como sucio. No tiene nada que ver contigo. Después de decir esto, me miró con una expresión de decepción y una voz enojada. Daphne, puedo explicarme contigo si me malinterpretas, pero no puedes malinterpretar a Mia. Ella es una chica inocente. ¿Alguna vez has pensado en cómo se dañaría su reputación si hablas de ella así? Sería mejor que le pidas disculpas inmediatamente, o no tiene sentido tener esta boda. Él estaba decepcionado y enojado, pero yo estaba aún más decepcionada y enojada que él. De repente me solté de su mano, di un paso atrás sosteniendo el borde de mi vestido y me enfrenté a su mirada. Mirando a James, que estaba tan seguro de que me doblaría y pediría disculpas, mi voz se enfrió.
No necesitas amenazarme. En realidad, no es necesario tener esta boda. Al principio, acepté la alianza matrimonial con la familia de James porque pensé que James era guapo y no había otras mujeres a su alrededor. Quien hubiera pensado que apenas nos comprometimos el año pasado, la novia de infancia de James, que había estado estudiando en el extranjero, regresó. Algunas de mis amigas me aconsejaron que estuviera alerta, pero pensé que como se habían conocido durante tantos años, si se sentían algo el uno por el otro, ya se habrían estado juntos hace mucho tiempo. James era muy atento. Nunca se olvidaba de mi cumpleaños ni de nuestros aniversarios. También me preparaba pequeñas sorpresas de vez en cuando. Si tenía que viajar de negocios o conocer a alguien, me mantenía informada en todo momento. Me daba una sensación de seguridad, y yo le daba mi confianza. Pero nunca me esperé que estuviera tan equivocada. Desde que Mia regresó, la actitud de James hacia mí ha cambiado. Habíamos planeado salir de cita, pero al principio él aceptó y luego desapareció. No pude ponerme en contacto con él durante todo un día y una noche. Estaba tan preocupada por su seguridad que estuve despierta toda la noche e incluso llamé a la policía. Cuando volvió, solo me dijo, ayer Mia estaba de mal humor, así que la acompañé a la playa para relajarse. No hubo disculpas, ni palabras para consolar mis sentimientos. Estaba tan enojada que tuve una gran discusión con él y le dije que incluso si la consideraba como una hermana, no debía haber estado con ella, una mujer, sola durante todo un día y una noche. James siempre había sido muy gentil conmigo, pero esa vez se enfadó extremadamente y me gritó cuando escuchó mis palabras. Ya he dicho que Mia es como una hermana para mí. ¿No puedes dejar de pensar que los demás son tan sucios? Después de decir esto, dio un portazo y salió. Más tarde, incluso me envió una captura de pantalla del registro que mostraba que había reservado 2 habitaciones. Después de darme cuenta de que lo había malinterpretado, tomé la iniciativa de disculparme con él y nos reconciliamos. Pero la decepción es algo que, una vez que aparece, seguirá volviendo. James ya no era tan atento conmigo como solía ser. Las pequeñas sorpresas habían desaparecido, las actualizaciones sobre su paradero habían desaparecido, e incluso tardaba mucho tiempo en responder mis mensajes. Cuando preguntaba, él decía que estaba ocupado con algo. Si preguntaba de nuevo, siempre era algo relacionado con Mia, sin excepción. Nunca olvidaré el momento en que estuve en el hospital después de un accidente automovilístico y llamé a James. Él dijo con impaciencia, Daphne, ¿desde cuándo te has convertido en una de esas otras mujeres? Mia se torció el tobillo. Solo estoy aquí para comprobar cómo está. ¿Hay necesidad de que mientas? En ese momento, me dolía el corazón tanto que casi se me quedaba sin sensación. Lloré mucho y estaba tan desconsolada que incluso pensé en romper el compromiso. Pero cuando pensé en la próxima boda y en todas las buenas cosas que James había hecho por mí antes, aún me sentía descontenta. James era mi primer amor, y quería darle una última oportunidad. Pero le di una oportunidad, y él tomó el vino nupcial con mí en público, pisoteó mi autoestima y mi dignidad, y me dijo que fuera tolerante. Ya no tenía ni un ápice de deseo de no renunciar. Tomé un profundo aliento, levanté la vista hacia James, que estaba allí de pie con una expresión de shock, y dije palabra por palabra, James, quiero romper el compromiso contigo. James volvió en sí, y en su rostro apareció una rara expresión de pánico. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Mia, que había estado en silencio todo este tiempo, se arrodilló delante de mí llorando. Daphne, no puedes romper el compromiso con James. Sabes que la familia de James necesita la ayuda de la familia de Daphne ahora. ¿No estás obligándolo así? Sé que estás enojada por mí. Te pido disculpas. No te preocupes, nunca más apareceré delante de James. Estaba llorando tan desconsoladamente que casi se desmayó. James, que había parecido un poco nervioso antes, inmediatamente me miró con desprecio y enojo en sus ojos. No dudó en extenderse y levantar a Mia del suelo, luego se volvió y me regañó. Daphne, ¿has terminado de hacer tonterías? La familia de Mia ha sufrido de repente un gran cambio, y ella ya es tan desgraciada. ¿Por qué tienes que perseguirla? No creas que solo porque la familia Daphne es rica, eres tan genial. Incluso si la familia James no coopera con la familia Daphne, aún podremos superar este momento difícil. Si me presionas más, todavía no abandonaré a Mia. Pensé que ya estaba completamente decepcionada con James, pero ahora me di cuenta de que podía estar aún más decepcionada. Habíamos estado juntos durante 3 años, y pensé que él me conocía bien. Pero a los ojos de James, en realidad era alguien que lo amenazaría solo para deshacerme de Mia. Sonrió burlonamente y dije, cree lo que quiera. De todos modos, romperé el compromiso contigo.
A partir de ahora, incluso si cuidas a mí el resto de tu vida, no tiene nada que ver conmigo. Recogí el borde de mi vestido y me volví para salir. James me alcanzó en pocos pasos y me agarró. Daphne, deja de hacer escándalo. La ceremonia aún no ha terminado. Justo cuando no sabía cómo deshacerme de él, me encontré con la mirada resentida de Mia detrás de él. Mia me miró con rabia, luego empujó deliberadamente la mesa que estaba a su lado para hacer ruido. Al siguiente segundo, fingió desmayarse en el suelo. James escuchó el ruido y se volvió a mirar. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, y su expresión se tensó instantáneamente. Incluso la mano que me agarraba el brazo pareció relajarse un poco. Si hubiera visto a James así antes, creo que me habría sentido tan desconsolada que no habría podido dormir en toda la noche. Pero ahora, ya no me importa. Gerente general James, tu novia de infancia se ha desmayado. ¿Por qué no te acercas a cuidarla? Cuando James escuchó mis palabras, se quedó atónito y me miró sorprendido. Pero con Mia desmayada, la situación era urgente y no tenía tiempo para pensar demasiado. Al siguiente segundo, todavía me soltó la mano y se acercó apresurado a recoger a Mia. No me sorprendió en absoluto su elección. Cuando James se fue con Mia en brazos, ignorando la mirada de todos los que estaban alrededor, yo también recogí el borde de mi vestido y me fui. Pero lo que no me esperaba fue que apenas me subí al coche, la madre de James me llamó. Contesté el teléfono, y de inmediato la voz descontenta de la madre de James llegó desde el otro extremo. Daphne, no es que yo, tu tía, quiera regañarte. James está siendo tonto, pero, ¿por qué también estás metiéndote en esta tontería? Hoy es una ocasión tan alegre, y tantas personas importantes están aquí. Si los dos os marcháis, nuestras dos familias serán el blanco de las burlas. Mira, debes volver ahora mismo y estabilizar la situación primero. Llamaré a James inmediatamente y le pediré que vuelva. La madre de James me organizó las cosas con un tono superior, y no pude evitar reír. Cuando la familia de James vino a proponer la alianza matrimonial, la madre de James siempre decía que me trataría como a su propia hija en el futuro. De hecho, al principio me trató bien. Pero después de ver que estaba profundamente enamorada de James, comenzó a cambiar. Me preocupó cada vez menos y apenas me mostró preocupación ya. La última vez, después de mi accidente automovilístico y de la discusión con James, elegí tragar mi rabia. Desde entonces, ella pareció estar aún más segura de que no podía prescindir de su hijo. A menudo me enviaba mensajes diciéndome que una mujer debía ser magnánima. Había estado molesta por su actitud tan diferente hacia mí durante mucho tiempo. Como ya iba a separarme de James, naturalmente no había necesidad de soportarlo más. Sonrió y le respondí, tía, James tomó el vino nupcial de manera íntima con Mia en público. Incluso si la gente se ríe, será la familia James la que será objeto de burlas. Ya he decidido romper con James. En lugar de llamarme, sería mejor que pensara en cómo superar las dificultades que enfrenta su familia. Tú. La madre de James estaba sumamente sorprendida por mis palabras, pero apenas abrió la boca, yo colgué el teléfono. Después de colgar el teléfono, noté que James me había enviado un mensaje. Volveré tan pronto como lleve a Mia al hospital. Probablemente viendo que no respondí, envió otro mensaje menos de 2 minutos después de enviar este. Daphne, no pienses demasiado. Realmente solo considero a Mia como una hermana. James no había enviado una explicación así desde hace mucho tiempo. Desde que empecé a discutir con él por culpa de Mia, cada vez que hablábamos de su relación con Mia, se enfadaba mucho y decía que tenía pensamientos sucios. No sabía por qué de repente volvió a enviar mensajes para explicar, pero me daba pereza pensar en ello. Había pasado tanto tiempo en él, y ahora que finalmente íbamos a separarnos, no había necesidad de torturarme pensando tanto. Cuando volví a mi casa, después de pensarlo, aún así le envié un mensaje a mis padres que se habían ido de viaje de rabia. Al principio, cuando conocí a James, mis padres estaban bastante satisfechos con su aspecto y su capacidad. Fue solo después de nuestro compromiso que James y Mia, que había regresado del extranjero, siempre estaban juntos, y mis padres comenzaron a tener opiniones sobre él. Me aconsejaron que rompiera con James lo antes posible, pero en ese momento, ya habíamos estado juntos durante 2 años. Una relación de 2 años no podía terminar así de repente. Lo perdoné una y otra vez, y mis padres estaban sumamente decepcionados conmigo. No les dije que esta boda era la última oportunidad que le daba a James. No podían tolerar a James y estaban enojados conmigo por eso, así que simplemente se fueron de viaje. Después de enviarles un mensaje para explicar la situación actual, mis padres estaban muy contentos. Dijeron que volverían inmediatamente y me dijeron que nunca lo perdonara de nuevo.
Por supuesto, no lo perdonaría de nuevo. En este momento, viendo las palabras felices y cautelosas que mis padres me enviaron para consolarme en mi teléfono, de repente me sentí muy arrepentida. ¿Cómo podía haber decepcionado una y otra vez a mis padres por culpa de alguien así? Debía haber pensado con claridad y separarme de él antes. Después de cambiarme del fastidioso vestido de novia, de repente mi teléfono sonó. Volví la cabeza y miré, y encontré que era James llamando. Sin siquiera pensar, lo bloqueé directamente. Después de decidir separarme de él, de repente encontré a James muy molesto. La persona que no respondía a los mensajes ni contestaba las llamadas después de nuestras discusiones durante el último año, ahora de repente se acordó de llamarme por su cuenta. Para evitar que James me enviara mensajes para molestarme, después de pensarlo, simplemente encontré toda su información de contacto y lo bloqueé. Pero lo que no me esperaba fue que, como James no podía ponerse en contacto conmigo, en realidad vino directamente a mi casa. Pensé que eran mis padres que habían vuelto, así que fui a abrir la puerta. Pero cuando abrí la puerta, encontré que era James. Su rostro estaba sumamente feo y sus ojos estaban llenos de enojo. Antes de que pudiera reaccionar y cerrar la puerta, él entró. Daphne, realmente te subestimé. Incluso fuiste a quejarte con mi madre. Acabo de llevar a mí al hospital, y antes de incluso ver al médico, mi madre me obligó a venir a buscarte. ¿Cuándo te volviste tan egoísta? Después de decir esto enojado, James de repente soltó una risa fría. ¿No estás simplemente enfadada conmigo porque no terminé la ceremonia contigo hoy? Vamos a celebrar la boda de nuevo ahora y a sacar el certificado de matrimonio de paso. Pero te lo digo francamente. Después de obtener el estatus de señora James, debes cambiar tu naturaleza sospechosa y celosa y nunca causar problemas a Mia de nuevo. Después de decir esto, me agarró el brazo e intentó arrastrarme. Quedé tan sorprendida por sus palabras que tardé en reaccionar. Cuanto más lo miraba, más sentía que había sido ciega antes. De hecho, había pasado 3 años en alguien así. Esa sensación de arrepentimiento se aferró a mi pecho, y apreté los dientes e intenté soltarme de su mano. James, suelta mi brazo. Ya he decidido romper el compromiso contigo. Pero después de escuchar las palabras de Mia, James estaba seguro de que lo estaba amenazando con el asunto de romper el compromiso. Con un rostro oscuro, no solo no me soltó sino que me agarró la mano aún más fuerte. Daphne, debe haber un límite a tus rabias. Si sigues causando problemas por culpa de Mia, solo harás que piense que eres demasiado egoísta. Estaba tan enojada por sus palabras que me dolía el pecho. Viendo que no podía comunicarme con él, miré a mi alrededor, recogí el pequeño florero en el zapatero y se lo tiré duro a la cabeza. Usé toda mi fuerza en este golpe. Las pupilas de James se contrajeron bruscamente, y finalmente soltó mi brazo. Daphne, tú. Había sangre en la frente de James por el golpe. Me miró con shock y desconfianza. Moved mi muñeca, que me dolía y estaba entumecida por el agarre de él, y lo miré a los ojos. No había ni rastro de arrepentimiento en mi corazón. Para alguien como el que no podía comunicarse normalmente, debía haber recurrido a la fuerza. Sosteniendo el pequeño florero en mi mano, dije calmadamente: James, realmente quiero romper contigo. No puedo soportar tener a alguien infiel a mi lado en el futuro. Entonces, ya no te quiero. Te deseo a ti y a mí una vida de felicidad juntos. No vengas a molestarme de nuevo en el futuro. Mirando mi mirada tranquila y extraña, James finalmente se dio cuenta de que no estaba bromeando con él. Mientras no podía creerlo, instintivamente intentó retenerme. Daphne, ¿todavía te molesta lo que pasó en la boda? Puedo explicar. Mia no ha estado bien de salud durante estos años. Cada vez que su explicación estaba relacionada con Mia. Después de tanto tiempo, aunque él no se cansaba de decirlo, yo me cansaba de escucharlo. Lo interrumpí enojada. Ya he dicho que ya no tengo nada que ver contigo. No necesitas decirme estas cosas en el futuro. Con todo este tiempo libre, sería mejor que fueras al hospital y cuidaras a tu novia de infancia. En el pasado, cuando impedía que James cuidara de Mia, él se volvía y me preguntaba por qué no podía ser tan magnánima como otras mujeres. Incluso decía que mi aspecto sospechoso y celoso le hacía sentir cada vez más asfixiado cuando estaba conmigo. Pero ahora que ya no lo quería y le dije que cuidara de la persona de la que no podía soltarse, estaba aún más enojado. Con los ojos rojos, James me miró furioso. Daphne, ¿qué te pasa? Si realmente te molesta tanto el asunto de Mia, podemos hablarlo con calma. ¿Puedes dejar de hablar de manera tan sarcástica? Estaba un poco confundida.
Era él quien siempre me decía con confianza que era natural que un hermano mayor cuidara de su hermana menor. Si estaba insatisfecha o enojada, simplemente estaba pensando demasiado y no confiaba en su carácter. ¿Por qué era que ahora, cuando declaraba calmamente los hechos, a él le parecía sarcástico? Mirando a James delante de mí, cuyos ojos estaban llenos de enojo extremo, sentí que no podía comunicarme con él. Bueno, puedes pensar lo que quieras. Siempre y cuando no vengas a molestarme de nuevo en el futuro. Después de decir eso, cerré la puerta detrás de mí. Fuera de la puerta, James llamó con fuerza a la puerta frustrado y gritó: Daphne, sal y aclara las cosas. Hemos estado juntos durante 3 años. No creo que puedas ser tan despiadada. Fruncí el ceño con disgusto y lo advertí con impaciencia: James, si no te vas, llamaré a la policía. Cuando James escuchó lo que dije, se congeló en su lugar. ¿Llamar a la policía? La voz de Daphne parecía llena de impaciencia. Por un momento, ni siquiera podía decir si realmente estaba enojada o si realmente iba a romper con él. Esta situación parecía diferente de las anteriores. James sabía en su corazón que Daphne estaba a menudo incómoda porque se acercaba demasiado a Mia. Daphne a menudo discutía con él por culpa de Mia. Y él había visto a Daphne con los ojos rojos, conteniendo las lágrimas más de una vez. Se sintió culpable y de hecho pensó en mantener una distancia de Mia, pero no pudo hacerlo. La familia de Mia se declaró en quiebra, y ahora estaba sola sin nadie en quien confiar. Como crecieron juntos, él debía ayudarla. No solo él, sino Daphne, como futura cuñada de Mia. También debía aprender a ser magnánima y tolerante. James pensó que no podía siempre consentir los pequeños accesos de rabia de Daphne. Así que cuando le aconsejó a Daphne que fuera más magnánima, pero Daphne no le hizo caso. Simplemente puso una cara fría. Había estado en una relación con Daphne durante 3 años. Sabía cuánto Daphne lo amaba, y también sabía que con la boda approaching, Daphne no lo abandonaría solo por una discusión. Por lo tanto, aunque sabía que era demasiado por parte de Mia que se aferrara a él para beber el vino nupcial en la boda, todavía cooperó con Mia para darle una lección a Daphne. James pensó que tan solo si Daphne fuera más magnánima y hiciera la vista gorda al hecho de que a menudo ayudaba a Mia, definitivamente la trataría mejor en el futuro. Lo único que no esperó fue que Daphne parecía estar realmente enojada esta vez. James frunció el ceño con fuerza, y el dolor punzante en su frente era extremadamente evidente. Abrió la boca, queriendo halagar a Daphne en voz baja y hacer que la perdonara. Pero durante casi un año, siempre había sido Daphne la que lo perseguía para reconciliarse. Y él se había acostumbrado a este modo. De repente le pareció difícil bajar la cabeza y halagar a alguien ahora. James estaba allí parado, sin saber qué hacer cuando llegó una llamada. Estaba a punto de colgar irritado cuando vio que la llamada era de Mia. Su expresión cambió ligeramente, y respondió inmediatamente. Al siguiente segundo, la voz débil de Mia llegó desde el otro extremo del teléfono. James, me siento tan mal. ¿Puedes venir al hospital y verme? James instintivamente quería consentir, pero al pensar en la enfadada Daphne, de alguna manera no pudo soltar las palabras que tenía en los labios. James, ¿por qué no hablas? ¿Tu cuñada no te quiere que vengas? Puedes dar el teléfono a tu cuñada y dejarme hablar con ella. No te ocuparé demasiado tiempo. La voz de Mia era tan lastimera como siempre. James nunca había pensado nada al respecto antes, pero ahora de repente le pareció un poco extraño. Sopló el extraño sentimiento en su corazón y dijo calmadamente: no, tu cuñada no me impidió ir. No pienses demasiado. Llegaré pronto. Después de colgar el teléfono, James pensó en ello y finalmente dijo fríamente a la puerta: Daphne, el matrimonio es un asunto serio y no se puede jugar con ello. Estás enojada ahora, y no te culpo. Simplemente calma tus nervios por tu cuenta. Trae tus documentos mañana por la mañana, y vendré a recogerte para registrar el matrimonio. James realmente no podía decir las palabras de disculpa, pero pensó que incluso si Daphne aún estaba enojada, debería calmarse después de decir todo esto. Estaba preocupado por Mia y aún tenía que ir a comprobar cómo estaba. En cuanto a Daphne, después de casarse, la compensaría con una boda mejor. Detrás de la puerta, escuchando la voz suave de James cuando hablaba con Mia por teléfono y luego su voz fría cuando me notificaba, fruncí el ceño con disgusto. ¿No podía James entender lo que estaba diciendo? Ya había roto con él. Sin embargo, él todavía pensaba en sacar el certificado de matrimonio conmigo mañana. Claramente no podía soltar a su novia de infancia con la que creció. Pero todavía quería mantenerme a su lado. Nunca había visto a alguien tan repugnante.
Realmente estaba cegada por su aspecto antes. Llamé a los guardianes de la comunidad y les dije que no dejaran a James entrar en el futuro. Después de hacer esto, de repente recibí varios mensajes de texto. Mirando el número de teléfono familiar, mis ojos se enfriaron. Extendí la mano y hice clic en él, queriendo ver lo que me había enviado esta vez. En cuanto hice clic en él, vi una foto. La persona en la foto me era demasiado familiar. Era el perfil dormido de James. Daphne, cuando James me acompañó a la playa para relajarme antes. Debería haberle dicho que reservamos 2 habitaciones. Pero justo llovió con truenos esa noche. James estaba preocupado por mí, así que durmió en mi habitación. Este asunto me ha estado pesando durante mucho tiempo. Después de pensarlo bien, todavía creo que debería decírtelo. Pero no te preocupes, no hicimos nada. Es mi error. Por favor, no estés enojada con James. Después de leer estos mensajes, mi estómago se revolvió. Y estaba tan disgustada que casi vomité. Mia siempre le gustaba hacer cosas así, que parecían disculpas pero en realidad eran una provocación. Cuando Mia estaba sufriendo un dolor intenso durante su periodo, James le trajo agua de azúcar moreno y compresas calientes. Ella se tomó la iniciativa de decirme y luego pidió disculpas. Cuando se torció el tobillo y pidió a James que la cargara al hospital en un portazo de princesa, se sintió tan culpable después que me pidió disculpas. Pedía disculpas cada vez, y cada vez estaba tan enojada que no podía dormir. En ese momento, le hice muchas preguntas a James con los mensajes, preguntándole si podía mantener una distancia de Mia. Pero después de mirar los mensajes, él frunció el ceño y dijo: Mia se tomó la iniciativa de disculparse contigo porque le daba miedo que te sintieras incómoda si descubrías eso algún día. ¿Puedes dejar de pensar tanto? Tuve una gran discusión con James de rabia. Al día siguiente, Mia me envió un mensaje diciendo que su intención original era evitar malentendidos y me pidió que no pensara demasiado y que no desahogara mi enojo en James. Lo soporté una y otra vez, sintiendo disgusto, porque aparte de preocuparse por Mia, James realmente no hizo nada que fuera más allá de los límites del principio. Pensé que Mia solo estaba enamorada de un amor no correspondido, y pensé que se rendiría cuando se diera cuenta de que no había posibilidad en el futuro. No esperaba que al final, fuera yo la que era jugada por un tonto con mi amor unilateral. Solo pensando en los dos durmiendo en la misma cama mientras James decía que tenía pensamientos sucios y me hacía pedir disculpas, me sentía tan disgustada. No, debería decir que esta pareja de un bribón y una mujer de mal vivir me hacía querer vomitar. Apreté los dientes y tomé directamente capturas de pantalla de los mensajes y la foto que Mia envió. Luego entré en WeChat y publiqué las capturas en mi Moments, con la descripción: rompido. Mis amigos en el círculo sabían todos que mi boda con James no se había llevado a cabo con éxito. Mucha gente me preguntaba si era por culpa de Mia, pero aún no había ordenado mis sentimientos y no sabía cómo responder. Ahora, estaba bien. No necesitaba explicar uno por uno. Todo el mundo podía entender viendo mi Moments. Menos de un minuto después de publicar en Moments, un amigo hizo un comentario. Dios mío, el olor a té fuerte casi rebosa de la pantalla. ¡Qué descarada! Qué bien que te hayas separado. Espero que el bribón y la mujer de mal vivir estén atrapados juntos para toda la vida. Realmente deberían estar atrapados juntos. Gente como ellos debería estar juntos toda la vida y ya no ir a dañar a otros. Mia probablemente no esperaba que de repente publicara los mensajes que ella envió en Moments. Me llamó como una loca. Después de bloquearla, intentó agregarme en WeChat. Bloqueé cada uno de sus intentos. Finalmente, James de alguna manera se prestó un teléfono y me llamó. En cuanto contesté, dijo enojado: Daphne, borra la publicación de Moments inmediatamente. ¿Sabes cuánto impacto tendrá esto en Mia? Había un débil sonido de Mia sollozando de fondo. Me sentí sin palabras. ¿No dijiste que ella envió los mensajes para disculparse y evitar malentendidos? ¿Por qué reaccionas tan fuertemente ahora que he hecho que todos vean sus mensajes de disculpa? Esto no es lo mismo. James estaba a punto de decir algo más, pero ya no quería escuchar y colgué directamente el teléfono y lo bloqueé. Cuando otro número extraño llamó, simplemente puse el teléfono en modo silencio. James no podía marcar el número del teléfono, y sus cejas se fruncieron cada vez más. Si antes había sido seguro de calmar a Daphne, ahora no tenía idea de qué hacer en absoluto. La actitud de Daphne era demasiado fría. Estaba atrapado y inquieto en este momento. Mia estaba acostada en la cama del hospital, llorando con los ojos rojos y mirando a James de vez en cuando. Pero esta vez, James no la consoló como solía hacer.
James estaba molesto y después de agotar su paciencia, se volvió y la regañó. ¿Puedes dejar de llorar? Si no fuera por ti que le enviaste esos mensajes a Daphne, ella no me estaría echando su enojo. James estaba realmente enojado. Le dijo a Mia que no hablara demasiado porque le daba miedo que Daphne malinterpretara su relación. En aquel momento, él estaba realmente preocupado por Mia, pero realmente no hicieron nada. Ahora que Mia había enviado esos mensajes, no importa cuánto explicara, definitivamente sería difícil aclarar las cosas. Mia se asustó por él y lo miró con shock y resentimiento. Después de todo, se habían conocido durante tanto tiempo, y James nunca le había perdido la compostura antes. James, no estés enojado. James no tenía tiempo para escuchar sus tonterías. Todo lo que podía pensar ahora era cómo calmar a Daphne. Ignorando los intentos de Mia de retenerlo, se volvió y salió de la habitación. James condujo hasta abajo de la casa de Daphne, queriendo entrar y encontrarla como hizo en la tarde. Pero fue detenido por los guardianes de seguridad. Dijeron que Daphne les había dicho que no le dejaran entrar. James estaba sorprendido y aún más asustado en su corazón. No importa cuán fuertes fueran sus discusiones antes, Daphne nunca lo había tratado así. Parecía que estaba realmente enojada esta vez. James estaba bloqueado afuera. No podía comunicarse con el teléfono de Daphne, pero todavía no se rindió. Pidió a los guardianes de seguridad que llamaran a Daphne y le dijeran que la estaba esperando afuera. Los guardianes de seguridad lo miraron y no se movieron. James apretó los puños de enojo, sintiéndose avergonzado y a punto de irse. El coche de su madre se detuvo a su lado. Volvió la cabeza y vio a su madre saliendo del coche con una cara fría, y a Mia, vestida con un camisón de hospital, siendo arrastrada fuera del coche por los guardaespaldas. Mia estaba llorando con lágrimas en los ojos y gritando a él. James, sálvame. James frunció el ceño y miró a su madre. Aunque estaba enojado con Mia, no quería verla tratada así. Justo cuando estaba a punto de hablar, su madre se acercó y le dio una bofetada a Mia. Todo por culpa tuya, puta. Has hecho que mi hijo y mi nuera se aparten. Y el precio de las acciones de la empresa ha estado cayendo continuamente. Cuando James escuchó la última parte de las palabras de su madre, su rostro cambió instantáneamente. Ya no le importaba Mia y agarró el brazo de su madre, preguntándole ansiosamente, «Madre, ¿qué pasa con la empresa? ¿No se estabilizó en los últimos 2 días?» Su madre se volvió a mirarlo, sus ojos llenos de decepción, y dijo, «Te dije antes que no importa cuánto te preocupes por Mia. No puedes enojar demasiado a Daphne. Pero simplemente no me hiciste caso. Ahora, todo está en un desastre. Los 2 padres de Daphne ni siquiera han vuelto y ya han anunciado la cancelación del compromiso. Si no calmas a Daphne hoy, la empresa estará arruinada». El rostro de James se volvió gradualmente pálido. Al siguiente segundo, se volvió y forzó al guardia de seguridad a llamar a Daphne. Finalmente decidí bajar. Aunque toda esta zona de villas era propiedad de mi familia, ya era tan tarde. Era mejor resolverlo pronto y dejarles ir para no molestar a los demás propietarios de bienes. La madre de James me vio primero, inmediatamente se le apareció una sonrisa en el rostro tan entusiasta como cuando trajo a James a mi casa para presentarnos. Daphne, en cuanto a lo que pasó hoy, tu tía está aquí para darte una explicación. Debes conocer el carácter de James. No es el tipo de persona que actúa sin pensar. Todo es culpa de esta puta Mia que quiere casarse con la familia James y se ha montado todo esto ella misma. La he traído para ti y ya le he dado una lección. Después de hoy, la enviaré muy lejos para que nunca más te moleste a los 2. Al final de sus palabras, había un toque de dureza en el tono de la madre de James. La mirada de Mia se abrió de miedo y no paró de sacudir la cabeza y gritar pidiendo ayuda a James. Cualquier persona podía ver que la madre de James pretendía enviar a Mia muy lejos para hacerla sufrir, pero James, que siempre la había consentido, no reaccionó en absoluto. Lo miré fijamente a James. Cuando él me vio mirándolo, pensó que estaba preguntando si tenía alguna objeción. Inmediatamente negó con la cabeza y forzó una sonrisa hacia mí, diciendo, Daphne, no te preocupes. No tengo objeciones. Recientemente, Mia realmente ha hecho muchas cosas excesivas. Enviarla lejos es lo correcto. Al escuchar las palabras de su hijo, la madre de James le dio una mirada satisfecha y asintió de acuerdo. Después de enviarla lejos, tu tía comenzará a preparar la boda inmediatamente. Tu tía te promete que esta vez, nadie interrumpirá la boda, y definitivamente se llevará a cabo sin problemas. Al escuchar esto, de repente no pude evitar reír. Entonces, miré a James,
que estaba esperando mi respuesta con una expresión expectante, burlonamente. James, realmente me decepciona por completo. La expresión de James se descontroló cuando escuchó mis palabras. Me miró nerviosamente y dijo, ¿qué pasa, Daphne? ¿Hay algo más con lo que no estás satisfecha? Lo miré calmamente y en lugar de responder, pregunté, ¿no vas a girar y mirar a tu novia de infancia? Eres el único aquí que le importa. ¿Realmente no vas a decir algo para ayudarla? Cuando Mia escuchó mis palabras, me miró con rabia y luego miró a James expectante. James se tensó por completo cuando yo le hice aquella pregunta. Probablemente pensando que todavía estaba enojada, evitó la mirada de Mia y dijo con firmeza, tiene intenciones impropias y codicia cosas que no le pertenecen. No tengo nada que hacer por ella. Así que, James realmente siempre supo que Mia le gustaba. Simplemente estaba fingiendo confusión y disfrutando de la ambigüedad. Mis ojos se enfriaron, y aquella sensación de náusea volvió a surgir. Probablemente porque mi mirada era demasiado fría, James se sintió incómodo y trató de justificarse, diciendo, siempre he considerado a Mia como mi hermana y le he dicho que mantuviera distancia. Pero ella no hizo caso. Cada vez que tenía algo, venía a buscarme. No podía simplemente ignorarla. Miraba cómo la mirada de Mia hacia James cambiaba de expectativa a decepción y ahora a odio. «Estás mintiendo», gritó Mia. Al siguiente segundo, la madre de James hizo que alguien le cubriera la boca. La madre de James forzó una sonrisa y me dijo, «Daphne, no escuches sus tonterías. Gente como ella puede decir cualquier mentira». Después de hablar con ellos durante tanto tiempo, realmente estaba harta de su hipocresía. Le dije directamente a James, si hubieras protegido a Mia como solías hacer antes de hoy, quizás pensara un poco mejor de ti. La sonrisa en el rostro de James ya no se podía mantener. Daphne, ¿qué quieres decir con eso? Sonrió burlonamente y dije, significa que te desprecio, y no necesitas venir a buscarme en el futuro. La persona que me hizo sufrir por culpa de su novia de infancia antes ahora podía abandonar a su novia de infancia para mantenerme a mí. En lugar de sentirme conmovida, me sentí aliviada. Me alegró haber descubierto a James antes y no haber casado con él de verdad. Si hubiera estado realmente con alguien así, no solo mi propiedad familiar, sino que temo que ni siquiera podría garantizar mi seguridad personal. No me molesté en mirarlo más y me volví para irme. Detrás de mí, James gritó con dolor, Daphne, hice todo esto por ti. ¿Cómo puedes despreciarme? La madre de James estaba tan asustada que se volvió y le dijo que callara y luego forzó una sonrisa y gritó, Daphne, puedes estar enojada, pero el compromiso no se puede cancelar casualmente. Por favor, dale a tu tía algo de y perdona a James una vez más. Estaba sumamente molesta y me volví a los guardianes de seguridad, diciendo, si no se van, llamen a la policía para echarles. El grupo James estaba en un desastre. Si James y su madre fueran llevados por la policía en este momento, todavía serían ellos los que se vieran afectados. La madre de James sabía esto muy bien. Con una expresión fea en su rostro, llamó al renuente James y se fue. Pensé que finalmente podía tener un poco de paz, pero al día siguiente, recibí las flores que James había dejado en la habitación de seguridad. Había una tarjeta insertada en las flores, escrita por James en persona. Daphne, he envuelto estas flores yo mismo. Después de todos estos años de relación, todavía quiero continuar caminando contigo. Me sentí tan disgustada, y mis padres, que habían regresado apresuradamente, también estaban sumamente disgustados cuando vieron esto. Mi madre dijo con disgusto, pidiendo a alguien que echara las flores, sigue siendo importante coincidir en estatus social. En primer lugar, no deberíamos haberlos ayudado. Estoy de acuerdo con las palabras de mi madre. En aquel momento, pensé que James era una buena persona y quería darle una mano. Si estuviera agradecido, definitivamente me trataría bien en el futuro. Quien sabía que James no solo era ingrato, sino que también tenía un mal carácter. Mi padre al lado de mí gruñó fríamente y dijo, ese chico tiene tiempo libre para enviar flores. Todavía está viviendo demasiado cómodamente. Le encontraré algo que hacer inmediatamente. Mi padre llevaba mucho tiempo descontento con el hecho de que James siempre me hacía sentir agraviada. Susurró unas palabras a su asistente y le pidió que lo hiciera inmediatamente. Sonreí y no dije nada, esperando a que James estuviera ansioso. Resultó que mi padre realmente era mi padre. En los siguientes días, James y su madre estuvieron ocupados corriendo de aquí para allá por los asuntos de la empresa y no tuvieron tiempo para molestarme en absoluto. Todos los días, salía con mi madre a hacer compras y relajarme. Cuando estaba libre, escuché decir que James había ido a ver a mi padre una vez, pero mi padre directamente lo echó.
Solo sentí una sensación de alivio en mi corazón y maldije que se lo merecía. Pasaron algunos días más, y escuché que la madre de James llevaba a James a buscar humildemente inversiones todos los días, tratando de salvar el grupo James. Pero la gente en el círculo sabía más o menos del asunto entre James y yo. Nadie estaba dispuesto a invertir en alguien ingrato. James y su madre encontraron dificultades en todas partes, e incluso los fotografiaron discutiendo en la calle. Yo comprobaba sus últimas noticias a tiempo todos los días. Su vergüenza era la compensación espiritual por los últimos 3 años de mi sufrimiento. Lo único que no esperé fue que cuando la familia James necesitaba ayuda más, Mia se escapó con los joyas y el oro de la familia. James y su madre la buscaron como locos pero no la pudieron encontrar en ningún lugar. La cadena de capital de la empresa tuvo problemas, y el dinero restante que tenían no podía llenar la brecha en absoluto. Solo podían solicitar la quiebra. El día en que los activos de la familia James se liquidaron debido a la quiebra, mis padres y yo subimos al avión, planeando hacer un buen viaje y relajarnos un rato.